Segunda parte del libro El misterio de Salem Slot. Si aún no lo hiciste, por favor suscríbete. Eso me ayuda muchísimo a que este contenido siga llegando a más fanáticos del horror como nosotros. Segunda parte. El emperador de los helados. Llama al que lía los enormes cigarros, al musculoso, y pídele que bata en los cuencos de la cocina el coágulo de la lujuria. Que las criadas holgazaneen vestidas con el traje que acostumbraban usar, y los muchachos traigan flores envueltas en períodos atrasados. No molestes al final de la apariencia. El único emperador es el emperador de los helados. Saca de la cómoda de tablones de pino, a la que le faltan 3 perillas de vidrio, aquella sábana donde ella una vez bordó 3 cisnes, y extiéndela sobre ella para cubrirle el rostro. Y si sus pies callosos sobresalen, lo hacen para mostrar hasta qué punto está fría y muda. Deja que la lámpara concentre sus rayos. El único emperador es el emperador de los helados. Wallace Stevens. La columna tiene un agujero. ¿No puedes ver a la reina de los muertos? George Jeffries. Capítulo 8. Ben, parte 3. Debían de haber estado golpeando desde hacía largo rato, porque los ecos parecían venir desde muy lejos, mientras él luchaba lentamente por despertarse. Fuera estaba oscuro, pero cuando se dio la vuelta para tomar el reloj y acercárselo a la cara, se le cayó al suelo. Se sentía desorientado y asustado. ¿Quién es?, preguntó. Soy Eva, señor Mills. Hay una llamada para usted. Se levantó, se puso los pantalones y abrió la puerta sin acabar de vestirse. Era Eva Miller. Llevaba una bata blanca y en su cara se reflejaba la vulnerabilidad de una persona que todavía está medio dormida. Los dos se miraron mientras Ben pensaba: ¿quién estará enfermo? ¿Quién habrá muerto? ¿Larga distancia? No, es Matthew Burke. La respuesta no le alivió como habría debido. ¿Qué hora es? Un poco más de las 4. El señor Burke parece muy alterado. Ben fue al piso, bajó y tomó el teléfono. Soy Ben, Matt. ¿Puedes venir, Ben? ¿Ahora mismo? Sí, desde luego. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Por teléfono no. Ben. 10 minutos. Ben. Sí. ¿Tienes un crucifijo, una medalla de San Cristóbal, algo así? No, demonio, yo soy... Era baptista. Está bien. Ven enseguida. Ben colgó y subió las escaleras. Eva le esperaba apoyada contra la barandilla, la indecisión y la inquietud dibujadas en su rostro. Por un lado quería saber, por otro lado no quería mezclarse en los asuntos de su inquilino. ¿Está enfermo el señor Burke? Dice que no. Me pidió que... Dígame, ¿es usted católica? Mi marido lo era. ¿No tiene un crucifijo, un rosario, una medalla de San Cristóbal? Bueno, en el dormitorio está el crucifijo de mi marido. ¿Podría...? Sí, por favor. Eva subió arrastrando las zapatillas por la alfombra desteñida. Ben entró a su habitación, se puso la camisa y se calzó un par de mocasines. Cuando volvió a salir, Eva estaba de pie junto a su puerta, con el crucifijo en la mano. Bajo la luz despendía un tenue resplandor de plata. Gracias, le dijo él. ¿Se lo pidió el señor Burke? Sí, así es. Más despierta ya, Eva fruncía el entrecejo. Pero él no es católico. No creo que vaya a la iglesia. No sé, no me explicó nada. Claro. Con un gesto de comprensión, la mujer le entregó el crucifijo. Cuídelo, por favor, que tiene mucho valor para mí. Lo comprendo, no se preocupe. Espero que el señor Burke se encuentre bien, es todo un caballero. Ben bajó y salió al porche. Como no podía sostener el crucifijo y buscar las llaves del Citroën al mismo tiempo,
En vez de pasárselo de la mano derecha a la izquierda, se lo colgó al cuello. La cruz de plata se deslizó suavemente sobre su camisa y al subir al coche Ben, apenas se dio cuenta de que se sentía consolado. Todas las ventanas de la planta baja de la casa de Matt estaban iluminadas. Cuando los faros del coche barrieron la fachada al tomar el camino de entrada. Matt abrió la puerta y salió a esperarlo. Ben se acercó y el rostro de Matt le impresionó. Estaba mortalmente pálido, le temblaba la boca, tenía los ojos desmesuradamente abiertos, como si no pudiera parpadear. «Vamos a la cocina», dijo. Mientras Ben entraba, la luz del vestíbulo hizo refulgir la cruz, que descansaba sobre su pecho. «Has conseguido un crucifijo». «Es de Eva Miller, ¿qué sucede?» «A la cocina», repitió Matt. Cuando pasaron frente a la escalera que conducía al piso superior, Ben miró hacia arriba y tuvo la impresión de que al mismo tiempo retrocedía. La mesa de la cocina donde habían comido horas antes estaba vacía, salvo por 3 objetos, 2 de ellos sorprendentes: una taza de café, una antigua Biblia con cierre metálico y un revólver del calibre 38. «¿Qué pasa, Matt? Tienes muy mal aspecto». «Es posible que lo haya soñado todo, pero agradezco a Dios que estés aquí». Había tomado el revólver y lo hacía girar con inquietud entre sus manos. «Cuéntame y deja de jugar con eso. ¿Está cargado?» Matt volvió a dejar el arma y se mesó el pelo. «Sí, está cargado, aunque no sé si servirá de algo, a menos que disparara contra mí mismo». Soltó una risa enfermiza y entrecortada, como un cristal que se astilla. «Deja de decir tonterías». La aspereza de su voz quebró la extraña mirada fija de Matt, que sacudió la cabeza, no en un gesto negativo, sino como se sacuden algunos animales al salir del agua. «Arriba hay un hombre muerto», dijo. «¿Quién?» «Mike Ryerson, un jardinero del ayuntamiento». «¿Estás seguro de que está muerto?» «Estoy en mis cabales, aunque no haya entrado a verle, no tuve valor, porque en otro sentido es posible que no esté muerto». «Matt, lo que dices no tiene sentido». «¿Y crees que no lo sé? ¿Estoy diciendo disparates y pensando locuras? Pero no tenía a quién llamar salvo a ti. En todo el pueblo tú eres la única persona que podría... Meneó la cabeza y volvió a empezar. «¿Recuerda que estuvimos hablando de Danny Glick?» «Sí». «Y de que podría haber muerto de anemia perniciosa, de lo que nuestros abuelos habrían llamado consunción?» «Sí». Mike lo enterró. «Y Mike encontró al perro de Win Purnington ensartado en un barrote en el cementerio de Harmony Hill. Anoche me encontré con Mike Ryerson en el bar de Delhi y no pude entrar», concluyó. «No pude. Me quedé casi 4 horas sentado en la cama. Después bajé las escaleras furtivamente como un ladrón para llamarte. ¿Qué piensas?» Ben se había quitado el crucifijo, con un dedo vacilante jugueteó con el montoncito brillante que formaba la delgada cadena. Eran casi las 5, y hacia el este la aurora coleaba de rosa el cielo. El tubo fluorescente del techo había palidecido. «Creo que lo mejor será que vayamos a tu cuarto de huéspedes. Creo que eso es todo por el momento. Ahora, con la luz que entra por la ventana, todo parece la pesadilla de un loco». Matt emitió una risita temblorosa. «Y espero que lo sea. Espero que Mike esté durmiendo como un niño». «Bueno, vamos a ver». Matt dominó el temblor de sus labios. «De acuerdo». Sus ojos se posaron en la mesa y después miraron interrogativamente a Ben. «Por supuesto», dijo éste, y le deslizó al cuello el crucifijo. «Realmente me hace sentir mejor.
sonrió Matt avergonzado. ¿No quieres el arma? No, creo que no. Cuando subieron las escaleras, Ben abría la marcha. En el piso superior había un corto pasillo que se abría hacia ambos lados. En un extremo la puerta del dormitorio de Matt seguía abierta, y por ella el pálido haz de luz de la lámpara se derramaba sobre el pasillo anaranjado. Hacia el otro lado, dijo Matt. Ben recorrió el pestillo y se detuvo ante la puerta del cuarto de huéspedes. Aunque no creyera la monstruosidad implícita en el relato de Matt, se sintió sumergido por una oleada de terror más negro que hubiera sentido en su vida. Ahora abres la puerta y estará colgado en la viga, con la cara hinchada, deformada y negra, y luego los ojos se abrirán y se alegrarán de que hayas venido. El recuerdo le invadió con una realidad casi sensible, y en el momento en el que se hizo más intenso lo dejó paralizado. Hasta podía oler el yeso húmedo y el hedor salvaje de alimañas. Le pareció que la simple puerta de madera barnizada de la habitación de huéspedes de Matt Burke se erguía entre él y todos los secretos del infierno. Después hizo girar el picaporte y la abrió. A sus espaldas Matt aferraba el crucifijo de Eva. El cuarto de huéspedes daba hacia el este, y el arco del sol acababa de asomar por el horizonte. La diafanidad de los primeros rayos se volcaba por la ventana, y unas pocas notas doradas danzaban en el haz que iba a terminar sobre la sábana de hilo blanco que cubría a Mike Ryerson hasta el pecho. Ben miró a Matt con un gesto tranquilizador. Está perfectamente, susurró, durmiendo. La ventana está abierta, señaló Matt. Estaba cerrada y con cerrojo. Lo comprobé yo mismo. Los ojos de Ben se detuvieron en el dobladillo de la sábana que cubría a Mike. Allí se veía una minúscula gota de sangre seca y ennegrecida. No creo que respire, dijo Matt. Ben se adelantó 2 pasos y se detuvo. Mike Ryerson, despierte, Mike. No hubo respuesta. Tenía el pelo revuelto sobre la frente, y Ben pensó que esa pálida luz parece más de un hombre apuesto. Era tan bello como una estatua griega. Un leve color florecía en sus mejillas, y el cuerpo no tenía la mortal palidez que había mencionado Matt, sino el tono de una piel sana. Creo que respira, dijo con cierta impaciencia. No está más que dormido, Mike. Tendió la mano para sacudirle suavemente. El brazo izquierdo de Mike, que descansaba sobre el pecho, cayó inerte por el lado de la cama, y los nudillos golpearon contra el suelo, como los de alguien que llama para entrar. Matt dio un paso adelante y levantó el brazo inmóvil, oprimiéndole la muñeca con el índice. «No tiene pulso». Empezó a soltarlo. Recordó el ruido estremecedor que habían hecho los nudillos y volvió a dejar el brazo sobre el pecho de Ryerson. Cuando empezó a deslizarse, lo devolvió a su lugar con más fuerza, haciendo una mueca. «Ben». Ben no podía creerlo. Estaba dormido, tenía que estar dormido. El buen color, la relajación evidente de los músculos, los labios entreabiertos como para respirar, le asaltó una oleada de irrealidad. Apoyó la muñeca contra el hombro de Ryerson y comprobó que la piel estaba fría. Se humedeció un dedo y lo puso frente a los labios entreabiertos. Nada, ni un soplo de hálito. Ben y Matt se miraron. Ben tomó con ambas manos la mandíbula del muchacho y la hizo girar hasta apoyarla en la mejilla, y la misma mejilla sobre la almohada. El movimiento desplazó el brazo izquierdo y los nudillos volvieron a dar contra el suelo. En el cuello de Mike Ryerson no había marca alguna. Estaban otra vez sentados ante la mesa de la cocina. Eran las 5:35. Se oyeron los mugidos de las vacas de Griffin, a las que acababan de soltar para que bajaran al campo del pastoreo del este, al pie de la cocina. Del otro lado del cinturón de arbustos y malezas,
que ocultaba de la vista el arroyo Tagger's Thing. De acuerdo a la leyenda, las marcas desaparecen, dijo Matt, cuando la víctima muere. Las marcas desaparecen. Sí, lo sé, asintió Ben, que lo recordaba por Drácula de Stoker y por los films de Hammer que hicieran famoso a Christopher Lee. Tenemos que clavarle una estaca de fresno en el corazón. Más vale que lo pienses 2 veces, aconsejó Ben, y bebió un sorbo de café. Me gustaría verte explicándoselo a un jurado. Irías a la cárcel por profanar un cadáver, en el mejor de los casos, y más probablemente a un manicomio. ¿Piensas que estoy loco?, preguntó Matt. No, respondió Ben. ¿Me crees lo de las marcas? No lo sé. Imagino que tengo que creerte. ¿Por qué habrías de mentirme? No veo que ganaras nada mintiendo. Supongo que mentirías si lo hubieras matado tú. Tal vez fue así, pues, aventuró Matt, observándolo. Hay 3 argumentos en contra de eso. Primero, el móvil. Perdóname, Matt, pero estás demasiado viejo para que se pueda pensar en los móviles clásicos, como los celos y el dinero. Segundo, ¿cómo lo hiciste? Si lo envenenaste debió tener una muerte muy fácil. Su aspecto no puede ser más sereno, y eso elimina la mayoría de los venenos comunes. ¿Y el tercero? Ningún asesino en sus cabales inventaría una historia como la tuya para encubrir el asesinato. Sería una locura. Y volvemos a mi salud mental. Oh, suspiró Matt. ¿Cómo me lo esperaba? Yo no creo que estés loco, declaró Ben. Me pareces bastante racional. Pero tú no eres médico, ¿no? A veces los locos pueden imitar increíblemente bien la cordura. Ben asintió. ¿Y eso a dónde nos lleva? Al punto de partida. No, ninguno de nosotros puede decir eso. Porque arriba hay un muerto y pronto habrá que explicarlo. La policía querrá saber lo que sucedió y el médico forense también, y lo mismo el sheriff del condado. Matt, ¿no tendrá alguna enfermedad vírica y vino a morir en tu casa? Por primera vez desde que habían vuelto abajo, Matt dio signos de agitación. Ven, ya te he contado lo que dijo. Le vi las marcas en el cuello y oí que alguien entraba a mi casa. Después oí... Dios, oí esa risita. Sus ojos habían vuelto a adquirir una peculiar mirada inexpresiva. Está bien. Ben se levantó y fue hacia la ventana, procurando ordenar sus pensamientos. Nada concordaba. Como le había dicho a Susan, parecía que las cosas se las arreglaran para escaparse de las manos. Estaban mirando hacia la casa de los Marsden. Matt, ¿sabes lo que te sucedería si insinúas lo que me has contado? Matt no respondió. Cuando te encuentren por la calle, la gente se llevará un dedo a la sien. Los chiquillos se pondrán los colmillos postizos que usan el día de Todos los Santos cuando te vean venir y empezarán a saltar y a burlarse de ti cuando pases delante de su casa. Alguien inventará una canción del tipo 1, 2, 3, te chupo la sangre otra vez, y la oirás por los corredores del instituto. Tus colegas te mirarán de manera rara. Recibirás llamadas anónimas de gente que dirá ser Danny Glick o Mike Ryerson. Tu vida se convertirá en una pesadilla, y en 6 meses te ahuyentarían del pueblo. Ben, por favor, ¿me conocen? Ben se volvió desde la ventana. ¿A quién conocen? A un extraño anciano que vive solo en Taggart Street Road. Es posible que de todas maneras, el solo hecho de que no estés casado baste para hacerles pensar que tienes un tornillo flojo. ¿Y yo? ¿En qué puedo respaldarte? Vi el cuerpo, pero nada más. Y aunque fuera de otro modo, dirán que yo no soy del pueblo. Hasta podrían llegar a afirmar que somos una pareja rara y excéntrica.
Matt lo miraba con horror creciente. Una sola palabra. Matt, es todo lo que hace falta para liquidarte en Salem Slot. Entonces no hay nada que hacer. Sí hay. Tú tienes cierta teoría sobre quién o qué mató a Mike Ryerson. La teoría es relativamente simple de comprobar o desechar, creo. Yo estoy en un lío de los 1000 demonios. No puedo creer que estés loco y tampoco puedo creer que Danny Glick haya vuelto de entre los muertos para chuparle la sangre a Mike Ryerson una semana antes de matarlo. Pero voy a poner a prueba la idea. Y tú tienes que ayudarme. ¿Cómo? Llama a tu médico. Cody se llama. Y después a Parkin Gillespie. Deja que ellos se hagan cargo. Cuenta las cosas como si no hubieras oído nada durante la noche. Fuiste al bar de Dell y te sentaste con Mike. Te contó que se había sentido enfermo desde el domingo pasado y lo invitaste a que fuera a tu casa. A eso de las 3:30 de la madrugada subiste para ver cómo estaba. No pudiste despertarlo y me llamaste. ¿Y eso es todo? Todo. Cuando hables con Cody, no le digas siquiera que está muerto. ¿Que no está? Mierda. ¿Cómo podemos saber nosotros que lo está? Estalló Ben. Tú le tomaste el pulso y no se lo encontraste. Yo traté de sentir el aliento y no lo conseguí. Si yo supiera que a mí me enterrarían con solamente esa base, pondría el grito en el cielo, y mucho más teniendo el aspecto de vida que él tiene. Eso te preocupa como a mí, ¿verdad? Sí, me preocupa, admitió Ben. Parece una figura de cera. Bueno, suspiró Matt. Lo que dices es sensato, lo más sensato que se puede hacer en una situación como esta. Imagino que yo debía parecer un chiflado. Pero supongamos, como hipótesis nada más, que mi sospecha inicial fuera correcta. ¿Aceptarías una remota posibilidad de que Mike pudiera volver? Como te he dicho, esa teoría es fácil de probar o desechar, y no es lo que más me preocupa. ¿Qué es? Espera, primero lo más importante. Probarlo o desecharla no tiene por qué ser más que un ejercicio de lógica, una exclusión de posibilidades. Primera posibilidad, Mike murió de alguna enfermedad. ¿Cómo se confirma o se desecha eso? Matt se encogió de hombros. Con un examen médico, imagino. Exactamente. Y del mismo modo, se confirma o se descarta una jugada sucia. Si alguien lo envenenó, o le disparó, o le dio un postre envenenado. No sería la primera vez que un asesinato no se aclara. Seguro que no, pero apuesto por el médico que lo examine. ¿Y si el veredicto del médico es causa desconocida? Entonces, respondió lentamente Ben, podremos ir a visitar su tumba después del funeral, para ver si se levanta. Si lo hace, lo que me resulta inconcebible, nos convenceremos. Si no, no nos encontraremos frente al hecho de lo que a mí me preocupa. Mi locura, articuló Matt. Ben, te juro que esas marcas existían y que oí cómo se levantaba la ventana y que... Te creo, le interrumpió Ben en voz baja. Matt se detuvo. Su expresión era la de un hombre que se ha preparado para recibir un golpe sin que éste llegase. ¿De veras? Preguntó con incertidumbre. Digámoslo de otra manera. Me niego a creer que estés loco o que hayas tenido una alucinación. Una vez tuve una experiencia relacionada con esa maldita casa de la colina, que me hace comprender a la gente que cuenta cosas que parecen imposibles a la luz de la razón. Algún día te la contaré. ¿Por qué no ahora? No hay tiempo. Tienes que hacer esas llamadas. Y a mí me queda una pregunta por hacer. ¿Tienes enemigos? ¿Ninguno que pueda llegar a este extremo? ¿Un exalumno tal vez? ¿Algún resentido? Matt, que sabía exactamente hasta qué punto influía sobre la vida de sus alumnos, rió discretamente. Está bien, creo en tu palabra. Ben sacudió la cabeza. Esto no me gusta. Primero ese perro, que aparece ensartado en las rejas del cementerio. Después Ralphie Glick desaparece. Su hermano muere y Mike Ryerson también.
Tal vez todo esto esté vinculado de algún modo, pero no puedo creerlo. Mejor será que llame a Cody, dijo Matt, mientras se ponía en pie. Parkins debe de estar en su casa. También puedes avisar en el instituto que estás enfermo. Es cierto. Matt rió sin ganas. Será la primera vez que diga algo así en 3 años. Fue a la sala y desde allí empezó a hacer las llamadas, esperando, al terminar de marcar cada número, que el sonido del teléfono despertara a los durmientes. Cody debía estar de guardia, porque su mujer le dio otro número. Después de marcarlo, Matt preguntó por Cody, y cuando éste se puso el aparato, dio comienzo a su relato. Jimmy estará aquí dentro de 1 hora, anunció al colgar. Está bien, asintió Ben, yo voy arriba. No toques nada. Descuida. Llegaba al descanso del piso inferior cuando oyó que Matt contestaba por teléfono las preguntas de Parkin Gillespie. Cuando Ben enfiló el pasillo, las palabras se convirtieron en un murmullo de fondo. Esa sensación de terror a medias recordado, a medias imaginado. Volvió a embargarle mientras contemplaba la puerta de la habitación de huéspedes. Mentalmente podía verse avanzando para abrirla. A los ojos de un niño, la habitación parece más grande. El cuerpo está tendido tal como lo dejaron, con el brazo izquierdo colgando o rozando el suelo, la mejilla izquierda descansando sobre la almohada. De pronto los ojos se abren inundados por un triunfo inexpresivo animal. La puerta se cierra de un golpe. El brazo izquierdo se levanta, la mano convertida en una garra y los labios esbozan una sonrisa lobuna que muestra los grandes incisivos. Avanzó y abrió la puerta con dedos tensos. Las bisagras chirriaron apenas. El cuerpo yacía en la posición que lo habían dejado, con el brazo izquierdo caído, la mejilla izquierda apoyada sobre la almohada. Parkins ya viene, anunció Matt desde el vestíbulo de abajo, y Ben estuvo a punto de gritar. Ben pensaba en lo apropiada que había sido su frase. Deja que ellos se hagan cargo. Era algo tan semejante a un mecanismo, a uno de esos elaborados juguetes alemanes, en que un mecanismo de relojería y ruedas dentadas pone en movimiento dos figuras que se mueven en una danza complicada. Parkin Gillespie fue el primero en llegar, con una corbata verde adornada con un alfiler, con la insignia del cuerpo de veteranos. En sus ojos quedaban aún vestigios de sueño. Anunció que había avisado al juez del condado. Aunque venga personalmente él, dijo, mientras se metía un cigarrillo en la comisura de la boca, mandará a un delegado. ¿Han tocado el cadáver? Tiene un brazo fuera de la cama, explicó Ben. Yo traté de levantárselo, pero volvió a caer. Parkins lo miró de arriba abajo, pero no dijo nada. Ben pensó en el horrible ruido que habían hecho los nudillos sobre el suelo de la madera, y sintió que su vientre se revolvía. Tragó saliva. Matt los condujo arriba, y Parkins rodeó al cuerpo. Oigan, ¿están seguros de que está muerto?, preguntó finalmente. ¿Han tratado de despertarlo? James Cody, doctor en medicina, fue el siguiente en llegar. Acababa de atender un parto en Cumberland. Una vez hubieron terminado con las cortesías. Encantado de conocerle, dijo Parkin Gillespie, mientras encendía otro cigarrillo. Matt volvió a guiarlos a todos arriba. Bastaría con que todos supiéramos tocar algún instrumento, pensó Ben, para ofrecerle una hermosa despedida al muchacho. Y otra vez sintió que la risa le cosquilleaba en la garganta. Cody apartó la sábana y miró el cuerpo. Ben se quedó atónito ante la calma con la que Matt Burke dijo: Me hizo pensar en lo que dijiste del chico de los Glick, Jimmy. Eso fue un secreto, señor Burke, dijo suavemente Jimmy Cody. Si la familia Glick
descubriera que usted ha dicho eso, podrían procesarme. ¿Y ganarían? No, probablemente no, dijo Jimmy y suspiró. ¿Qué es eso del chico de los Glick? Preguntó Parkins frunciendo el entrecejo. Nada, respondió Jimmy. No tiene importancia. Escuchó con el estetoscopio, refunfuñó, levantó un párpado y envió un destello de luz sobre el ojo vidrioso. Ben vio cómo la pupila se contraía y suspiró de asombro. Interesante reflejo, ¿no? Comentó Jimmy. Cuando soltó el párpado, éste se deslizó hacia abajo, con grotesca lentitud, como si el cadáver les hiciera un guiño. En el hospital John Hopkins, David Byrne observó contradicción en algunos cadáveres hasta pasadas 9 horas. Ahora se ha vuelto un erudito, gruñó Matt. Hay que ver qué notas solía sacar en composición. Es usted a quien no le gustaba que escribiera sobre disecciones, viejo rezengón, contestó Jimmy con aire ausente, y sacó un martillito. Está bien, pensó Ben, no pierde sus modales de cabecera, aunque el paciente sea, como diría Parkins, un cadáver. La risa volvió a agitarse en su interior. ¿Muerto?, preguntó Parkins, mientras echaba la ceniza en un florero vacío. Matt dio un respingo. Vaya si lo está, respondió Jimmy. Se levantó, retiró la sábana hasta los pies y golpeó la rodilla derecha. Los dedos permanecieron inmóviles. Ben notó que Mike Ryerson tenía callosidades amarillentas en la planta de los pies, en el talón y en el empeine, y recordó aquel poema de William Stevens sobre la mujer muerta. Que sea el final en la apariencia, citó erróneamente. El único emperador es el emperador de los helados. Matt lo miró sobresaltado, y por un momento su dominio de sí pareció vacilar. ¿Qué es eso?, preguntó Parkins. Un poema, explicó Matt. Un fragmento sobre la muerte. A mí me suena más a chiste, declaró Parkins, y otra vez volvió a echar la ceniza en el florero. ¿Nos conocemos?, preguntó Jimmy a Ben. Nos han presentado, pero de pasada, explicó Matt. Jimmy Cody, nuestro matasanos. Ben Mears, nuestro escriba. Siempre ha tenido ese tipo de humor, apuntó Jimmy. Fue así como hizo todo su dinero. Se estrecharon la mano por encima del cadáver. Ayúdeme a darle vuelta, señor Mears. Con cierta repugnancia, Ben colaboró en poner el cuerpo boca abajo. Aún no había adquirido el rigor mortis. Jimmy observó la espalda y después le bajó los calzoncillos hasta las nalgas. ¿Para qué hace eso?, preguntó Parkins. Estoy tratando de establecer la hora de la muerte, por la lividez de la piel, explicó Jimmy. Cuando se interrumpe el bombeo, la sangre tiende a buscar el nivel más bajo, como cualquier otro fluido. Sí, así como en ese anuncio de Drano, esa tarea forense, ¿no? Usted sabe que mandarán a Norbert, respondió Jimmy, y a Bernd Norbert jamás le ha molestado que sus amigos le ayuden un poco. Norbert sería incapaz de encontrarse el ombligo, declaró Parkins, y arrojó la colilla de cigarrillo por la ventana abierta. Esta ventana ha perdido la cortina. Matt, cuando llegué estaba abajo, caída en el césped. ¿Oh, sí?, preguntó Matt, controlando la voz. Así es. Cody había sacado un termómetro de su maletín. Se lo introdujo a Ryerson en el ano y dejó su reloj sobre la sábana almidonada, donde brilló al escribir la luz del sol. Eran las 7 menos cuarto. Voy abajo, anunció Matt roncamente. Si pueden ir, asintió Jimmy. Yo tardaré unos minutos más. ¿Podría preparar café, señor Burke? Ahora mismo. Todos salieron, y fue Ben el que cerró la puerta. Una última mirada le dejó grabada la escena. La luminosa habitación bañada por el sol, la sábana limpia, recogida,
el reloj de pulsera que arrojaba brillantes destellos de luz sobre el empapelado, y el propio Cody, con su pelo rojo fuego, inmóvil junto al cadáver como si fuera un grabado. Matt estaba preparando el café cuando apareció Brenton Norbert, el ayudante del forense, en un viejo Dodge gris. Entró acompañado de otro hombre que llevaba una cámara. ¿Dónde está?, preguntó Norbert. Con el pulgar, Parkin Gillespie indicó las escaleras. Jimmy Cody está arriba. Bien, repuso Norbert, y subió por la escalera junto con el fotógrafo. Parkin Gillespie se sirvió crema con café hasta que se le volcó el platillo. La probó con el pulgar, se lo limpió en los pantalones, encendió otro cigarrillo y preguntó: ¿Cuál es su papel en esto, señor Mears? De modo que Ben y Matt empezaron con su pequeño número preparado, sin decir ninguna mentira, pero evitando decir lo suficiente como para quedar unidos por un tenue vínculo de conspiración, y lo suficiente para que Ben se preguntara con inquietud si estaría ocultando una inofensiva chifladura o algo más serio, algo oscuro. Recordó que Matt había dicho que le había llamado porque creía que era la única persona en Salem Slot que podía prestar oídos a semejante historia. Fueran cual fuesen las flaquezas mentales de Matt Burke, pensó Ben, entre ellas no se contaba la incapacidad para discernir caracteres, y eso también lo puso nervioso. A las 9:30 todo estaba concluido. Carl Foreman había mandado su furgón para recoger el cuerpo de Mike Ryerson, y con él su muerte se hizo pública en el pueblo. Jimmy Cody había vuelto a la consulta. Norbert y el fotógrafo habían ido a Portland a hablar con el juez. Parkin Gillespie se detuvo un momento en la escalinata, mirando cómo el furgón se alejaba lentamente por el camino. Un cigarrillo pendía de sus labios. Tantas veces como Mike estuvo al volante, apuesto a que jamás imaginó que pronto llevarían a él detrás. Se volvió hacia Ben. Usted no se va todavía del pueblo, ¿verdad? No, no me voy. Hice que los federales de la Policía Estatal de Maine en Augusta investigaran sobre usted, le informó. No tiene antecedentes delictivos. Siempre es bueno saberlo, dijo Ben. He oído decir que está saliendo con la hija de Bill Norton. Culpable, confesó Ben. Es una buena hija, comentó Parkins. El furgón ya se había perdido de vista. Hasta el ruido del motor se había debilitado en un zumbido, que terminó por extinguirse. Me parece que últimamente no sale mucho con Floyd Tibbets. ¿No tendrá usted que preparar su informe, Parkins? Lo azuzó suavemente Matt. Gillespie suspiró y arrojó la colilla al suelo. Desde luego que sí, por triplicado, no doblar ni arrugar. Durante las últimas semanas el trabajo me ha traído más líos que una ramera histérica. Esa casa de los Marsden debe de tener alguna maldición. Ben y Matt siguieron con rostros imperturbables. Bueno, me voy, dijo. Después de abrir la puerta del coche, se volvió hacia ellos. No me estarán ocultando algo ustedes, ¿verdad? Parkins, no hay nada que ocultar, respondió Mark. Está muerto. Los ojos descoloridos les miraron un momento más, penetrantes y vivaces, bajo las cejas de narco. Después Parkins suspiró. Supongo, asintió. Pero todo es muy raro. El perro, el chico de los Glick, el otro chico de los Glick y ahora Mike. Para un pueblo de mala muerte como este es un año maldito. Mi abuela solía decir que las calamidades vienen de tres en tres, no de cuatro en cuatro. Subió al coche, puso en marcha el motor y dio marcha atrás, por el camino de entrada. Poco después, desaparecía al otro lado de la colina, con un bocinazo de despedida. Matt dejó escapar un profundo suspiro. Asunto concluido. Sí, asintió Ben. Estoy exhausto. ¿Y tú?
También, pero me siento colocado. ¿Conoces la palabra en el sentido en el que la usan los chicos? Sí. Dios, debes de pensar que soy un lunático. Se frotó la cara con la mano. A la luz del día parece el delirio de un loco, ¿no? Sí y no, respondió Ben, y apoyó una mano tímida en el hombro de Matt. Gillespie tiene razón, ¿sabes? Está sucediendo algo raro y estoy convencido de que tiene relación con la casa de los Marchen. Aparte de mí, la gente allá arriba son los únicos nuevos en el pueblo, y sé que yo no he hecho nada. ¿El proyecto de ir ahí esta noche sigue en pie? ¿La expedición de bienvenida? Si quieres, yo sí. Vete a dormir un rato que yo iré a ver a Susan y esta tarde te pasaremos a buscar. De acuerdo. Matt hizo una pausa. Hay otra cosa que me preocupa desde que hablaste de la autopsia. ¿Qué es? La risa que oí o me pareció oír era la risa de un niño, horrible y despiadada, pero de un niño, en relación con lo que contó Mike. ¿No te hace pensar en Danny Glick? Sí, claro que sí. ¿Sabes en qué consiste el procedimiento para embalsamar? No exactamente. Se le retira la sangre al cadáver y se sustituye con algún fluido. Solían usar formaleido, pero ahora debe de haber métodos más modernos, y se retiran las vísceras del cadáver. Me preguntó si todo eso se lo hacían a Danny, repuso Matt mirándole. ¿Conoces lo suficiente a Cal Foreman para preguntárselo? Sí, creo que podría encontrar la forma. Pues no dejes de hacerlo. De acuerdo. Los dos se miraron un momento más, y la mirada que intercambiaron, aunque amistosa, tenía algo indefinible. Por parte de Matt, la inquietud obstinada del hombre racional que se ha visto obligado a hablar irracionalmente por la de Ben, una especie de miedo impreciso ante fuerzas que no podía entender lo suficiente para definirlas. Cuando Ben entró, Eva estaba planchando mientras seguía un concurso por televisión. En ese momento el premio llegaba a $45 y el animador estaba sacando números telefónicos de un gran recipiente de cristal. Ya me he enterado, comentó Eva, mientras abría la nevera para sacar una Coca-Cola. ¡Qué horror! Pobre Mike. Espantoso. Ben sacó del bolsillo de la camisa el crucifijo con su cadena. ¿No saben qué? Todavía no, respondió Ben. Estoy muy cansado, señorita Miller. Creo que iré a dormir un rato. Bien, ese cuarto de arriba es caluroso al mediodía, incluso en esta época del año. Si quiere ocupar el de abajo, las sábanas están limpias. No, gracias. En el mío conozco todos los ruidos. Si una persona se acostumbra a lo que es suyo, asintió ella. ¿Para qué quería el señor Burke el crucifijo de Ralph? Ben se detuvo antes de empezar a subir por las escaleras. Creo que Matt debió de pensar que Mike Ryerson era católico. Eva colocó otra camisa en el extremo de la tabla de planchar. Pues tendría que saber que no lo era. Después de todo, Mike fue su alumno de la escuela, y en su familia todos eran luteranos. Ben no supo qué responder. Subió las escaleras, se desvistió, se metió en la cama, se durmió enseguida, pero no soñó nada. Cuando despertó, eran las 4:15. Tenía el cuerpo cubierto de sudor y se había destapado mientras dormía. De todas maneras sentía la cabeza despojada. Los acontecimientos de la mañana parecían lejanos e inciertos, y las fantasías de Matt Burke no eran tan apremiantes. Lo que tenía que hacer esa noche era distraerle y hacer que se divirtiera, si es que eso era posible. Decidió llamar a Susan desde el bar de Spencer, para reunirse allí. Podían ir hasta el parque y allí Ben le contaría toda la historia. Escucharía la opinión de ella mientras iba a ver a Matt, y una vez en casa de éste, Susan podría escuchar su versión y completar su juicio. Después irían a la casa de los Marchen. La idea le provocó un escalofrío. Tan perdido estaba en sus propios pensamientos que no advirtió que alguien estaba esperándole en su coche.
hasta que la puerta se abrió y la alta figura se apeó. Por un momento su mente estuvo demasiado aturdida para controlar su cuerpo, que retrocedió ante lo que a primera vista le pareció un espantapájaros animado. Los rayos oblicuos del sol destacaban la figura con un detalle nítido y cruel. El viejo sombrero de fieltro encajado hasta las orejas, las gafas de sol, el raído abrigo con el cuello levantado, las manos enfundadas en gruesos guantes de goma verde. ¿Quién? Fue lo único que Ben tuvo tiempo de articular. La figura se le acercó, los puños se cerraron. Ben sintió un olor amarillento y rancio en el que reconoció la naftalina. Oía también respirar trabajosamente. «Tú eres el hijo de puta que ha robado a mi chica», le acusó Floyd Tibbets, con voz áspera y sin inflexiones. «Te voy a matar». Y mientras Ben seguía tratando de comprender todo eso, Floyd Tibbets se le echó encima. Capítulo 9. Susan, parte 2. Susan llegó a Portland, pasada las 3 de la tarde, y entró en la casa cargada con 3 crujientes bolsas de papel marrón de unos grandes almacenes. Había vendido 2 cuadros por poco más de $80 y había decidido hacer algunas compras. 2 faldas nuevas y una chaqueta de punto. También habría podido... «¿Susie?», llamó su madre. «¿Eres tú?» «Sí, he traído...» «Ven aquí, Susan, que quiero hablar contigo». La muchacha reconoció instantáneamente el tono, aunque no lo hubiera oído con esa precisión desde la época del instituto, cuando las discusiones, por el largo de los dobladillos y por los amigos, se sucedían un día tras otro. Dejó las bolsas y se dirigió a la sala. Su madre había ido mostrándose cada vez más fría respecto al tema de Ben Mears, y Susan imaginó que ahora iba a decir su última palabra. La señora Norton estaba sentada en la mecedora, junto a la ventana tejiendo. El televisor estaba apagado. La unión de ambas cosas configuraba un signo ominoso. «Imagino que no te has enterado de la última noticia con lo temprano que te fuiste esta mañana», dijo mientras las agujas se movían tan rápidamente que se enredaron en la lana verde oscuro con que trabajaba en pulcras hileras, alguna bufanda para el invierno. «¿La última?», dijo Susan. «Anoche Mike Ryerson murió en la casa de Matthew Burke. ¿Y quién iba a estar presente ante el lecho de muerte sino tu amigo el escritor?» «Mike, Ben, ¿qué?» La señora Norton esbozó una sonrisa hosca. «Mabel llamó esta mañana y me lo contó. El señor Burke dice que anoche se encontró a Mike en la taberna de Delbert Market. Realmente no me explico qué se le ha perdido a un profesor por esos bares, y qué lo llevó consigo a casa, porque Mike no se sentía bien. Murió durante la noche y aparentemente nadie sabe qué hacía allí el señor Mears». «Los dos se conocen», reflexionó Susan ausente. «En realidad Ben dice que se entendieron tan bien. ¿Qué ha pasado con Mike, ma?» Pero la señora Norton no se iba a dejar apartar tan fácilmente del tema. Sea como fuere, hay quien piensa que ya hemos tenido demasiadas emociones en Salem Slot desde que apareció por aquí el señor Mears. «¡Qué estupidez!», replicó Susan exasperada. «Ahora dime si Mike...» «Eso no se sabe todavía», dijo la señora Norton. Hizo girar el ovillo de lana y lo aflojó. «Hay quienes piensan que pudo haberse contagiado una enfermedad del niño de los Glick». «Entonces, ¿por qué no se contagió nadie más? Los padres, por ejemplo». «Hay jóvenes que creen saberlo todo», comentó la señora Norton, hablando a nadie en particular, mientras las agujas echaban chispas. Susan se levantó. «Iré a ver si...» «Vuelve a sentarte un momento», ordenó la señora Norton. «Todavía tengo algo más que decirte». Susan se sentó de nuevo, tratando de mostrarse razonable. «A veces los jóvenes no saben todo lo que hay que saber», señaló Ann Norton. En su voz insinuaba un híbrido tono de consuelo, que a Susan le pareció sospechoso. «¿Cómo que, ma?» «Bueno, pues parece que ese Ben Mears tuvo un accidente hace unos años, después de la publicación de su segundo libro.
Iba en motocicleta. Estaba bebido. Su mujer se mató. Susan volvió a levantarse. No quiero oír nada más. Te lo estoy diciendo por tu bien, explicó la señora Norton. ¿Quién te lo ha contado? Preguntó Susan. No sentía nada de la vieja cólera impotente ni la necesidad de correr a su cuarto a llorar. Lejos de esa voz tranquila que lo sabía todo, se sentía simplemente fría y distante, como si flotara en el espacio. Ha sido Mabel Wertz, ¿no? Eso no tiene importancia. Es la verdad. Seguro que sí, respondió Susan. Además, hemos ganado la guerra de Vietnam y Jesucristo se pasea todos los días por el centro del pueblo. A Mabel le pareció una cara conocida, continuó Anna Norton, y se puso a examinar caja por caja sus recortes de periódico y... ¿Te refieres a su colección de escándalos? ¿De periódicos especializados en astrología y fotos de accidentes automovilísticos? ¿Y señas de aspirantes a estrella? Pues vaya fuente de información. Rió ásperamente Susan. No hace falta que digas obscenidades. La historia estaba allí, en letras de molde. La mujer, supongamos que era su esposa, iba en el asiento de atrás, y él derrapó sobre el asfalto y fueron a estrellarse contra el costado de un camión. El artículo decía que allí mismo le hicieron una prueba de alcoholemia, allí mismo. Acentuó las palabras, golpeando con una aguja el brazo de la mecedora. Entonces, ¿por qué no está en prisión? Dijo Susan. Esos personajes famosos siempre conocen gente, repuso su madre con tranquila certidumbre. Si uno tiene dinero suficiente, puede salir de cualquier cosa. Y si no, mira de qué situaciones se han salvado los Kennedy. ¿Fue procesado? Te he dicho que le hicieron un... Sí, lo has dicho, mamá, pero estaba ebrio. Te he dicho que estaba ebrio. En sus mejillas habían empezado a aparecer manchas de color. Si estás sobrio, no te hacen la prueba de alcoholemia. Y su mujer murió. Es lo mismo que el asunto de Chappaquiddick. Exactamente. Me iré a vivir al pueblo, anunció lentamente Susan. Ya estaba pensando en decírtelo. Es algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Ma, por ti y por mí. He estado hablando con Babs Griffin y dicen que en Cecil Lane hay un sitio adecuado en un cuarto con habitaciones. ¡Ay, estás ofendida! Te he estropeado tu bonita imagen del importantísimo señor Ben Mears, y estás tan furiosa que escupirás, comentó su madre con tono que años atrás era infalible. Madre, ¿qué te pasa? Preguntó Susan. No es propio de ti llegar tan bajo. Ann Norton levantó bruscamente la cabeza. La labor se le resbaló del regazo, cuando se levantó para apoyar ambas manos en los hombros de Susan y sacudirla. Escúchame, no voy a tolerar que andes por ahí como una cualquiera con el primer afeminado que te llama a la cabeza de fantasías. ¿Me oyes? Susan le propinó una bofetada. Los ojos de Ann Norton parpadearon y se abrieron de sorpresa y aturdimiento. Durante un momento las dos se miraron en silencio, espantadas. En la garganta de Susan se formó un nudo. Me voy arriba, dijo. El martes como muy tarde me marcharé. Hoy ha venido Floyd, dijo la señora Norton, con un rostro aún rígido. Los dedos de su hija habían dejado unas marcas rojas como signos de admiración. Estoy harta de Floyd, repuso Susan impasible. Es mejor que te hagas a la idea y puedes decírselo por teléfono a tu amiga Mabel. ¿Por qué no? Tal vez parezca más real. Floyd te ama, Susan. Esto le está haciendo daño. Se derrumbó y me lo contó todo. Me abrió su corazón. Los ojos le brillaban al recordarlo. Finalmente se conmovió y lloró como un niño. Susan pensó que eso no era propio de Floyd y se preguntó si su madre estaría inventándolo. Lo miró fijamente a sus ojos y ellos le dijeron que no. ¿Eso es lo que quieres para mí, madre? ¿Un niño llorón? ¿O simplemente te fascina la idea de tener nietos rubios? Imagino que es una preocupación para ti, que no puedes sentir que tu misión ha terminado mientras no me veas casada y sometida a un hombre bueno, a quien tú puedas ponerle el pie encima, con un tipo que me deje embarazada y me convierta en señora de su casa sin pérdida de tiempo. Esa es tu ilusión, ¿no? Bueno, ¿nunca has pensado en lo que podría querer yo? Susan, tú ni siquiera sabes lo que quieres. Y lo decía con tan absoluta certidumbre
que durante un momento Susan estuvo tentada a creerla. Tuvo una visión de ella y de su madre, para siempre en la misma situación, la madre junto a la mecedora, ella junto a la puerta, solo que estaban unidas por una madeja de lana verde, de un hilado deshilachado y débil, a fuerza de tantos tirones. La imagen se transformó en la de su madre con un gorro de pescador, con la cinta decorada con moscas. Mientras trataba desesperadamente de recoger una gran trucha que llevaba una camisa amarilla estampada, trataba de recogerla por última vez, para echarla en la cesta de mimbre. Pero, ¿con qué fin? ¿Para comérsela? Sí, lo sé, mamá. Sé exactamente lo que quiero. Quiero a Ben Mears. Giró sobre sus talones y subió por las escaleras. Su madre corrió tras ella y la llamó con voz chillona. No puedes alquilar nada si no tienes dinero. Tengo $100 en efectivo y 300 en el banco, respondió Susan, y creo que puedo conseguir trabajo en el bar de Spencer. El señor Lambry me lo ha ofrecido varias veces. Lo único que le interesa es mirarte por debajo de las faldas, advirtió la señora Norton. Su voz había descendido una octava. Buena parte de su enojo se había esfumado y ahora se sentía asustada. Pues déjalo, me pondré los calzones de la abuela. Tesoro, no hagas locuras. Subió un par de escalones. Lo único que quiero es lo mejor para... Terminemos, mamá. Lamento haberte abofeteado. He hecho muy mal, te quiero, pero me voy, ya es hora. Tienes que comprenderlo. Piénsalo mejor, insistió la señora Norton, ahora tan arrepentida como asustada. Todavía no creo haber hablado de más. Yo sé cómo son los oportunistas, como Ben Mears. Lo único que le interesa es... ¡Basta ya! Susan siguió subiendo. Su madre subió un escalón más y dijo: Cuando Floyd se fue de aquí estaba en un estado... La puerta de la habitación de Susan al cerrarse la dejó con la palabra en la boca. La muchacha se arrojó sobre su cama, que no hacía mucho tiempo había estado decorada con animales de peluche, entre ellos un perro de aguas, con una radio de transistores en la barriga, y se quedó mirando la pared, tratando de no pensar. En la pared tenía varios pósters de Club Sierra, pero no hacía mucho que se había visto rodeada de pósters de los que venían los Rolling Stones y Clem Crosby, con imágenes de sus ídolos, Jim Morrison y John Lennon, Dave Van Cork, Chuck Berry. Los fantasmas de esos días se agolparon en su recuerdo como mal expuestos negativos de la memoria. Susan casi podía ver la noticia, destacándose entre el resto del material barato. Andariego, joven escritor, y su esposa afectados por posible accidente de moto. Las demás insinuaciones, cuidadosamente deslizadas. Tal vez una foto tomada en el lugar del accidente por un fotógrafo local, demasiado sangrienta, del gusto exacto de la gente como Mabel, y lo peor era que había quedado sembrada una semilla de duda estúpida. ¿Acaso pensabas que vivía en una nevera antes de que llegara aquí? ¿Que llegó envuelto en una bolsa de celofán esterilizada, como los vasos de los hoteles? Estúpida. Pero la semilla estaba sembrada, y por eso sentía hacia su madre algo más que resentimiento adolescente. Sentía algo sombrío que rayaba con el odio. Apartó esas ideas, se puso un brazo sobre la cara y se sumió en una inquieta modorra, que fue interrumpida por el timbre del teléfono. Abajo y después, en forma más definida, por la voz de su madre. «Susan, es lo mejor para ti». Susan bajó, fijándose que eran poco más de las 5:30. El sol se retiraba hacia el poniente y la señora Norton estaba en la cocina, empezando a preparar la cena. Su padre no había llegado todavía. ¿Sí? Susan. La voz le era familiar, pero ella no pudo reconocerla inmediatamente. Sí, ¿quién habla? Soy Eva Miller, tengo que darte una mala noticia. ¿Le ha pasado algo a Ben? De pronto se quedó sin saliva y se llevó la mano a la garganta. La señora Norton había salido de la cocina y miraba desde la puerta con una espátula en la mano. Bueno, hubo una pelea. Esta tarde apareció por aquí Floyd Tibbets. ¿Floyd? Ante su tono de voz, la señora Norton dio un paso atrás. Y le dije que el señor Mears estaba durmiendo. Dijo que estaba bien, tan cortésmente como siempre, pero iba vestido de una manera rarísima. Le pregunté si se sentía bien. Llevaba un abrigo viejísimo y un sombrero extravagante,
y no sacó las manos de los bolsillos. Y me acordé de mencionárselo a Ben Mears cuando se levantó. Había habido tantas emociones. ¿Qué sucedió?, preguntó Susan. Bueno, Floyd le golpeó, dijo Eva. Ahí mismo, en mi aparcamiento. Sheldon Corson y Ed Craig salieron y los apartaron. ¿Y Ben está bien? Creo que no. ¿Qué tiene? Susan aferraba el auricular. Con el último golpe que dio, Floyd arrojó al señor Mills contra un coche y se golpeó la cabeza. Carl Foreman lo llevó al hospital y estaba inconsciente. Es lo único que sé. Si tú... Susan colgó, corrió al armario y sacó el abrigo de la percha. Susan, ¿qué pasa? Es encanto de Floyd Tibbets, respondió Susan sin darse cuenta de que había empezado a llorar. Ha mandado a Ben al hospital. Sin esperar respuesta, salió corriendo.